Recalcular el camino es importante porque aferrarnos a una idea o creer que tenemos una verdad nos va a generar frustración o incluso sufrimiento. Por eso comenzamos esta segunda temporada hablando sobre recalcular, porque lo hicimos. Recalculamos y abandonamos una idea que estábamos viviendo como una verdad. Idealizamos las pasiones y el propósito de vida creyendo que todos, incluso nosotros, nos teníamos que dedicar únicamente a eso que nos movía o nos apasionaba. Y no es así realmente. Aprendimos con la experiencia que esto solo era una idea, una trampa más del ego buscando constantemente lo que falta. Y aunque vemos a muchas personas dedicarse a lo que les apasiona, incluso la mayoría de las personas en Humanos en Contexto, esto no es necesariamente la norma, tampoco el camino para la realización y menos algo que sea radical. Hoy podemos estar muy enganchados con un tema, probarlo, vivirlo, apasionarnos y tal vez un día solo inclinarnos por otra cosa. Dejar eso que hacíamos y conocer nuevos caminos. Por eso sentimos que el hacer solo será una parte representativa de cada historia, pero lo más importante siempre será el ser humano que se ha construido a través de cada contexto por el que ha pasado. Con esta idea empezamos esta segunda temporada, pero estamos abiertos a que en una próxima cambiemos de opinión. Ana, de verdad, gracias por aceptar esta invitación. Estamos demasiado felices de estar acá. Creo que Humanos en Contexto para nosotros es como Bali y los retiros para ti. O sea, nosotros en este momento estamos como de verdad cumpliendo algo que queríamos hace mucho. Y tú has sido un referente para nosotros. Como, pues digamos que no hace mucho tiempo te conocemos, pero desde que escuchamos uno de tus podcasts quedamos como enganchadísimos y muy conectados con tu forma de compartir, de hablar. Y nada, entonces de verdad gracias por aceptar esta invitación. Porque Gracias a ustedes. Yo creo que te voy a dar un poquito de contexto porque nosotros nunca habíamos pensado en una pregunta específica para hacer en un podcast. O sea, en realidad ni siquiera este proyecto nunca fue como un podcast, sino que se empezó a dar el tema de las conversaciones y pues por eso se convirtió en un podcast. Pero esta segunda temporada como que la abrimos porque nosotros duramos un año sin hacer nada de Humanos en Contexto. Empezó porque estábamos muy frustrados con una idea que teníamos cuando comenzó el proyecto y era como el tema del propósito de vida. O sea, decíamos como tenemos que vivir del propósito de vida, el propósito de vida, el propósito de vida. y casi que, perdóname, o sea, como que Tranqui. Humanos en Contexto se empezó a dar como esa frase de como tú enseñas lo que quieres como aprender o encontrar y así éramos nosotros. Estábamos buscando personas Con propósito. con propósito para nosotros entender cómo hacían y cómo podíamos llegar a eso. Sí. Y la pregunta es, ¿qué fue como algo que nos pasó a nosotros? No, entonces, Que espera, entonces esa idea que teníamos se nos derrumbó completamente. Ujú. Porque empezamos a vivir cosas que nos enseñaron como, o sea, ustedes van a vivir frustrados toda la vida, Sí. porque el propósito como que de alguna manera nunca lo van a encontrar como ustedes esperan. Está en otras actividades, está, digamos, como en otra manera de ver la vida más bien, más no en otras actividades. Y ahora sí ya, cuéntales aparte de la Sí, segunda como que temporada. nos tocó replantear todo Humanos en Contexto. Casi que incluso el tiempo que no hicimos fue porque dijimos como, "Ush, está muy difícil seguir el proyecto". Y bueno, ya Con esa idea. la pregunta es como, ¿qué has tenido que replantear muy fuerte en tu vida? O sea, que tú digas como fue un punto de inflexión donde antes pensaba esto y vivía de esta forma y ahora no. Ay, todo. Todo. Yo estudié periodismo para ser escritora y soy profesora de yoga. Bueno, o sea, todo. Igual, en algún momento pensé que vivir del yoga era súper fácil y hoy lo es, pero porque llevo 17 años haciéndolo y por muchos años no lo fue. Y yo lo hacía por hobby, prácticamente por hobby, y después replantearme y decir si lo voy a seguir haciendo por amor, y después dije, no, no se puede solo por amor, y lo voy a replantear, pero entonces imagínense lo que es, para quien practica o enseña yoga, se siente casi como si fuera un cura, entonces va a cobrar.
Es como un cura cobrando por confesar a alguien, no se puede, ¿cierto? Como Entonces que si estás tan conectado con eso, ¿por qué lo estás Porque cobrando? se monetiza. exacto, Sí. y es entender es tu trabajo igual, ¿cierto? Y es el equilibrio y le estás entregando tu vida y te estás preparando y las certificaciones de yoga valen una millonada y cómo pagas eso viviendo del aire. Entonces es replantearme la vida ha sido, creo que eso es mi caminar, un constante replantearme todo. O sea, lo mismo, pensé que tener hijos era como un paseo a Disney y es un paseo a Saturno. Delicioso, pero distinto a todo lo que alguna vez te imaginaste. Entonces, sí, es que yo creo que deberíamos reconciliarnos con ese replantearnos. Eso es, todo el tiempo. Y cada que me acomodo vuelven y me mandan una replanteada distinta. Ya ¿Cuál ha sabes. sido, cuál ha sido como la última? O sea, digamos, ¿nos puedes contar un poquito cómo te fue en Bali y cómo te fue de lo que estábamos hablando ahorita, como de Como que uno no qué vuelve a un lugar diferencia? siendo la misma persona que fue en Ujú. nacer en un momento. Sí. El año pasado el retiro de Bali fue súper exitoso. Exitoso para mí es un grupo que yo sé que se fue feliz y que yo me fui feliz de haber compartido con ellos. Entonces, después de ese dije, pues no se sigue más. Yo soy una mujer muy de plantillas, ya así funciona mi cerebro. Entonces, cada que voy a repetir una historia, me acuerdo la vez pasada en el aeropuerto, a la misma hora, el mismo lugar, el mismo restaurante. Eso a mí me da seguridad, son como basecitas que yo digo, check, 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 y eso me va dando como, ay, sí, otra vez lo mismo. Entonces, como fue tan exitoso, es muy loco. Alguna vez le oí esto a Camilo el cantante y decía, si la canción anterior fue muy exitosa, la presión que tiene para una nueva canción es infinita. Claro. Ahora, si fue un fracaso, imagínense la presión también, ¿cierto? O sea, no hay manera, nada nuevo no es un reto, y si no es un reto, no es interesante. Entonces, aquí el reto era, ¿qué hay después de semejante retiro que hicimos el año pasado? Entonces, me monté al avión y yo decía, este año voy tan nerviosa, ¿por qué si el año pasado iba tan tranquila? Entonces, todo el tiempo era comparando, va a llegar el grupo, ¿será que sí me va a gustar? Porque es que el grupo pasado fue brutal y hubo 2 o 3 cositas difíciles, siempre las hay en un paseo de estos tan grande con tantísima gente, pero entonces en este yo era esperando el momento difícil, la cosita, no hubo ni una. Entonces primero empecé como con esa cosa muy racional y por ahí es un retiro de 10 días. Allá vividos, más todo lo viajé antes y yo paseo también unos días después. Entonces me demoré en entrar en ese flow y en entregarme a, esto es una experiencia distinta, es un grupo distinto, la persona que lo está enseñando también es una persona totalmente distinta. Eh, Me demoré y por ahí el tercer o cuarto día ya con ellos entré y dije, ay, ¿qué es esta felicidad? Pero me demoro un rato y ya después me lo disfruto, pero me cuesta. Qué impresión también eso de, o sea, como que en estos días yo pensaba como que uno normalmente cuando entra en algún entrenamiento como mental o emocional, cuando uno lo está haciendo como que uno se siente súper bien, o sea, digamos uno se siente como de alguna manera iluminado, como mentalmente, como para observar las situaciones y poder responder como asertivamente. Ujú. Pero siento que es demasiado fuerte como llegar a la realidad Ujú, y como salirte de un momento de ese observador y entrar otra vez como a lo normal. mucho. ¿Cómo haces para, o sea, como que, bueno, creo que antes de esa pregunta es como, ¿sientes que en tu vida siguen apareciendo esos momentos a pesar de que te has trabajado tanto como emocionalmente y mentalmente? Yo hace muchos años vivía, no sé si 2, 3 o varias vidas en simultánea. El yoga era como una cosita, es como parecido a cómo se vive la religión católica en Occidente, que tú vas y esa media hora de misa sientes, pues para la gente que es súper creyente, mi culpa, tan Dios, Padre Nuestro, y sales y vuelves y eres la misma. O sea, eso no te logra impregnar ni cambiar tu comportamiento, nada. Y eso era para mí el yoga. Yo hacía una certificación, llegaba iluminada y a los 2 segundos cambiaba el chip y era la misma persona que habla de lo mismo con las mismas personas, toma trago, todo igualito. Y en un momento, no sé cuál fue, el yoga ya empezó a impregnar mi vida completa, completa, la forma como me alimento, cómo me relaciono, cómo hablo, y cada vez fue como colonizando más espacios, hasta que yo podría decir que hoy no tengo ni un solo espacio que no esté colonizado por mi práctica de yoga, es decir, mi práctica de yoga, es más, no es lo que hago dentro del mat, es lo que vivo, es
es el cansancio de montarme en un avión 14 horas, es mi crianza, es mi alimentación, es mi toma de vino, es mi rumbeada, mi tiempo de fiesta. Y lo que cambió también fue el chip de que el yoga no es un monasterio. Yo no me postulé para una vida monástica ni de renunciación. El yoga es simplemente, ni siquiera el yoga, mi espiritualidad es la forma como lo vivo, todo, 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 mi humanidad completa. Incluso la persona que iba detrás de mí en el avión me tenía loca, o sea, pateaba demasiado y yo estaba muy ofuscada. Y incluso yo como, ¡ah! Además, 14 horas. Sí, pateando, agarraban la silla para ir al baño, yo no sé qué manía. Y en un punto eso también me confronta porque mucha gente dirá, ¿cómo así? Esta mujer se ofusca. Pero claro, o sea, claro. Y lo que me da mi espiritualidad es entender mi humana, porque antes yo me hubiera negado eso, me lo hubiera tragado, hubiera llegado como un volcán furiosa y ya no, o sea, es por supuesto, o sea, la carrera, el propósito que yo elegí no me exime de ofuscarme con mis hijos, de llegar a el choque que es llegar hace 2 días de un retiro de estos, de un viaje de estos, y me abruma el exceso de personas, me abruma la bulla, me abruman las peleas de mis hijos, y eso soy yo también, entonces ya impregna todo y no me siento un ser fragmentado que tenga que escoger entre, ay, tan ricas mis 2 horitas de paz y mi vida real, no. E incluso aceptar esa parte que no es tan rica de esos cambios de realidad. Incluso aceptar las cosas que me confrontan, la crítica, el juzgamiento, sí, es parte. No lo tengo como por fuera del contexto, es parte de esa humanidad que soy. ¿Y cómo sientes que, como que en algún punto, o sea, no sé, digamos como que cuando tú nos cuentas como que en algún momento el yoga empezó como a colonizar como gran parte de ti? O sea, como que se fue sintiendo, sí, pero es que no sé cómo hacer la pregunta, como, ¿cómo sientes que de pronto tú integras ya sé por dónde voy? ¿Cómo sientes que tú integras como esas cosas que vas sintiendo? Como hablándolo o escribiendo, o como que te das cuenta en alguna situación como ve, ya, como que no pasó, como pasaba antes. No, tengo una relación súper chévere conmigo misma. Mucha soledad, mucho silencio. Mientras mis hijos están en el colegio, yo estoy sola casi todo el tiempo, 9 a 10 horas diarias. Trabajo sola, grabo sola, leo mucho, escribo mucho, no hago nada también mucho, hago ejercicio sola y tengo mucho tiempo de reflexión de lo que pasa aquí, de lo que pasa allá y también tengo muchas confrontaciones, muchas, las que se quieran imaginar, las mismas de un ser humano y hasta más, no sé, igual que todos. Y eso es sí lo mismo, me da rabia y me da ira y contesto maluco y después me quedo conmigo misma diciendo, ay, no estuvo chévere y hago la llamada de, pues qué pena, disculpa, tal cosa. Y la segunda o tercera o quinta o décima vez lo hago mejor, entonces digo, ves, sí ha servido. Y otras veces desde la primera vez ya tengo como el mismo detonante y ya no detono y digo, sí está sirviendo. A veces me demoro 25 veces, a veces una sola. Pero yo creo que el solo hecho de tener ese darme cuenta es lo que hace la diferencia. Y no que siempre salga perfecto, sino que no logra impregnar el resto de las áreas de mi vida, como que estoy brava con el hijo, entonces me voy brava a trabajar y brava en el tráfico y le pito a todo el mundo. No, sé separar esas cosas y de cantar y sé cuando me tengo que, incluso a mis hijos a veces les digo, me voy a encerrar, no puedo, o sea, no puedo porque pues les voy a tirar toda la ira que tengo adentro. Y creo que eso es lo que hace las pequeñas graduaciones de la espiritualidad de la vida terrenal, caminada, común y corriente, es la oportunidad de darse cuenta y rectificar a tiempo en vez de dejar que eso se alargue y te haga hacer bolas de nieve que después son muy difíciles de deconstruir. Qué lindo ver cómo la humanidad, desde nosotros vamos, creo que 20 y algo de personas en Humanos en Contexto, y como 15, 16, como con este ejercicio de hablar, de sentarnos, de grabarnos. Y es impresionante ver, digamos, como que, pues uno, pues porque hemos llegado a gente que seguimos mucho, digamos, como tú. Estuvimos también con Borja Vilaseca hace poco, pues como con gente que de alguna forma por las redes uno empieza como a idealizar o empieza como a quitar la humanidad y ponerla en otra cosa. Qué lindo ver
como que todo lo que está hecho por humanos, o sea, no es Claro, como de claro. mentira. Y mira, la última reflexión que tengo, y yo no la quise ni compartir, pero la escribí, era no uses a las personas que admiras, que admirar me parece sano, idolizar no, idolizar como ponerla como ídolo e Sí. idealizarla como crear un ideal a partir de ellas Ujú. tampoco, porque es como jugar con ellas como si fueran un juguete, un muñeco, entonces tú las subes en un pedestal, esa persona nunca se te Claro. está ofreciendo porque de hecho la mayoría de las personas que admiro y sigo todo el tiempo te están diciendo me duele, la vida está dura y todo el tiempo te lo repiten, pero de alguna manera la gente la sube, dice no, como Anaísa no hay dos, como Borja Vilaseca no hay tres, como Sí. ponle el nombre que quieras, o sea, el Papa, ¿me entiendes? O sea, de verdad. Y después resulta que esta persona se muestra humana, no es que se equivoque o se deja ver humana o lo que sea, ya no me sirve. Se te Se me cae. cayó, es que yo siempre Sí. supe que de eso tan bueno no dan tanto, es que a mí sí me habían dicho que, o sea, en primer lugar, esta persona nunca se te estaba ofreciendo como un ídolo. Ujú. Hazle el favor de nunca, en el curso de milagros dicen, no te atrevas a tener una relación especial conmigo. Las relaciones especiales son como de verticalidad y tú reemplazas a una necesidad de un padre o una madre con cualquiera de estos seres humanos y, y no lo hagas. No lo hagas porque se te va a caer. Los seres humanos no estamos diseñados para poseer cualidades divinas. Somos Claro. humanos. Y mientras nos sigan poniendo cualidades divinas, estamos condenados a defraudar a quien sea que lo hace. Y después resulta que eres el culpable de eso. ¿Cierto? O sea, cualquier persona que tú le pongas el reflector, le vas a aumentar su luz y le vas a aumentar su sombra. Porque resulta que simplemente haces visible su humanidad. Entonces, si yo llego a gritarles a mis hijos en la calle, imagínate. Si yo Claro. llego a Se gritarle te a la va a señora caer. del asiento de atrás que me tenía loca, imagínate. Si a mí me ven tomándome una Coca-Cola con un pollo, con un pitillo y cosas de, no sé, y copor y plástico, ¿cierto? Que lo hace todo el mundo, Sí. pero hay gente que tiene más derecho que otra, porque es como que tus sombras se hacen más visibles y yo le hacía esa reflexión a Marce, mi socia ahora en el retiro de Bali, y le decía, es muy teso estar en ese ojo, porque lo que sea que hagas entras perdiendo. Entonces, si eres muy suave, entonces, mírale pues la suavidad, ¿quién le cree? Y si eres muy fuerte, no, pues que era tan, no. Hay un momento en el que también Nada es una suficiente trampa del también. ego, también es una trampa del ego porque tú te crees esa subida y esa sí te gusta cuando te ponen así, no, tú me has salvado la vida. Y uno dice, no, yo no te he salvado nada, pero algo de uno sí dice como, está haciendo Ujú. bien. Pero ya después cuando te bajan ya te da mucha rabia. Entonces también para uno es un ejercicio de ni eso era verdad ni eso es verdad. O sea, yo estoy al Claro. nivel, estamos en horizontalidad todo el tiempo. Ujú. Solo yo ofrezco esto, pero otra persona me ofrece los zapatos más lindos que hace el zapatero y el que hace el sofá me ofrece un sofá hermoso Total. y el que hace la comida me ofrece un plato espectacular. Pero hoy, por cómo está hecha nuestra sociedad y nuestra cultura, se admira más ciertas profesiones, Ujú. pero estamos todos al servicio de los otros y el servicio es una cosa muy humana. Sí, y que al final tampoco tiene mucho que ver con lo económico, que también es Cero, como un... cero. Sí, pensaba en un podcast que pues como que escucho mucho que se llama Bizarro y al inicio dice como nada más extraño que la normalidad, porque yo creo que ha sido un Terrible. reto, digamos, para mí ha sido un reto muy grande que yo crecí, pues de pronto no como los niños de ahorita, que de verdad desde muy chiquitos están en el celular, pero sí crecí con Instagram desde muy pequeño. Entonces uno empieza a ver, a crear esos ideales, no solo de personas, sino de todo, y ya la normalidad es muy raro. O sea, es muy raro ver a la gente pelear, o es muy raro ver a la gente llorar. Ver a la gente llorar es súper duro, entonces como que uno se crea muchas cosas y se sale de la vida real, pues la vida humana. Y también siento que ahí entra lo que estaba diciendo Naisa de como la trampa del ego, o sea, como Total. que para el ego nada va a ser suficiente, ni en cuanto a lo que sean tus papás contigo, ni en cuanto a lo que seas tú contigo mismo o tú con los otros, como que siempre le vas a encontrar de alguna manera, y más cuando uno está desconectado de uno mismo, como el Claro. pero a Ujú. la cosa. Entonces,
puede que esté súper bien, pero como que el ego va a decir como me falta esta cosa que le estoy viendo a esta persona en Instagram. Uy, total. Y ya con este tema, ¿cómo es tu relación con no hacer nada? Me cuesta porque tengo mucha energía, más por eso que por otra cosa. También ahora pues que conviví 24 días con Marce, mi socia, literal 24/7, y ella me decía, es que vos sos demasiado querida, o sea, te escriben 2000 mensajes al día y son los 2000 mensajes que contestás. ¿Por qué tenés que ser tan querida con todo el mundo? Pero ni siquiera era como un reclamo, sino una reflexión. Sí. Y yo me he cuestionado como desde que ya chao Marce hace 2 días, ¿cuál es el móvil de eso? ¿Qué parte es para agradar? ¿Qué parte es para recibir un aplauso? ¿Qué parte es? A mí me fascina servir, o sea, me fascina, a mí me hace feliz contestar un mensaje, yo no lo hago por retribución, es más, ya si después me contestan, ya digo, ay, no más, no me contesten más porque entonces no voy a poder terminar con estos mensajes pendientes. Entonces hago más como porque tengo mucha energía que por otra cosa, porque se dice que la gente que tiene una relación mala con el ocio y el descanso es porque no soportan el vacío y el silencio. Yo sí los soporto y los añoro y los necesito mucho, son mi alimento, son mi enchufe, o sea, son mi carga de batería. Pero mientras sienta que hay cosas por hacer me cuesta. Entonces trato de ser muy rápida, muy eficiente para darme rato de lectura o de hamaca o de sofá o de helado con los niños o lo que sea, pero puedo hacer las dos cosas muy bien, o sea, hacer mucho y me gusta tanto que me envuelve y después me cuesta descansar o descansar mucho, que me gusta también. Y digamos como que ese disfrute de servir siempre ha estado, o sientes como que hubo un momento en el que dijiste como, Nunca esto es mi estuvo, propósito. cero. A mí en las pruebas psicotécnicas en el colegio me salió que podía trabajar en instituciones de beneficencia y yo decía, por favor, o sea, nada me interesa menos en la vida. Yo me veía enfocada sola en un estudio, escribiendo todo el día, Como escribiendo periodista. libros. Periodismo no me gusta, la escritura Ah, ok. no me gustaría trabajar en un medio así con la cosa de que mañana hay que entregar 200, no, cero. Más como sola, así como en una biblioteca, así, sentada, tan, escribiendo libros, artículos, no sé. Era como algo más egoísta. El servicio llegó. ¿Sabes cuándo llegó? Y es algo que me gusta mucho enseñar y compartir, y es cuando tú te llenas de algo, pero llenarte desde algo muy genuino y muy real, y eso funciona y eso desbloquea funciones en ti, y uno dice, yo no me puedo quedar con esto, o sea, yo encontré esta fuente de bienestar, encontré esta fuente de sanación, encontré esta fuente de felicidad, como que es que no creo que estemos diseñados para eso. Es lo que viene naturalmente. Yo siempre digo que es como cuando a ti se te llena el vaso con la llave del agua y pones un vaso a llenarse, en un punto se empieza a regar. Y uno dice, ¿cómo van a regar esa agua? Pare, tráigame otro vasito. Ese es como el servicio que viene de una manera natural. Es también como el de la fuente, que cuando la fuente se sube, baja, entrega y vuelve. Entonces es algo que no se termina nunca. Que tú empiezas a compartir y ya es el compartir te da más porque te llena infinitamente esa retroalimentación de los demás, entonces uno está tan lleno que otra vez quiere compartir y compartir y compartir. Me llegó a través del yoga y de la enseñanza y de la lectura y de la escritura y del Instagram, que para estos efectos me parece una maravilla, y ya no es una adicción en el mal sentido, pero sí es una cosa que yo no puedo parar. Qué Pero no lindo. nací con eso. No. Y como es, digamos, no conozco tanto tu parte de yoga. Yo te conozco más, digamos, a diferencia de Dani, que incluso hace poquito hiciste una clase, Ay, ¿cierto? quedé temblando. Porque uno ve el yoga como, o sea, paréntesis, uno ve el yoga, o bueno, la gente que lo ve desde afuera lo ve como re tranquilo, la No, persona no. bailando, o sea, como súper relajada, pero yo le decía a Andrés, no, me dolieron los brazos como 2 días seguidos, Sí, o sea, de verdad, el reto físico es impresionante. sí. Y hablando, perdóname, Tranqui, ya tranqui. uso esa pregunta que estabas haciendo. Como que el yoga, algo que a mí también me ha dado, es como que yo siento que soy muy mental. Entonces cuando me meto en un tema, es como dele, 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 hasta que en la emoción empieza a estar demasiado presente, como eso que estaba pensando.
y la única manera en la que me puedo volver a aterrizar es con el cuerpo. Así es. O sea, es de verdad, o sea, como que de pronto la persona que no lo haya vivido no lo va a entender tan fácil, pues porque digamos todos tenemos como maneras diferentes de ser, pues puede ser que alguien sea como más emocional y eso como que ya le cargue su cuerpo, a mí es lo mental, entonces tengo que darle durísimo como físicamente, por así decirlo, hasta que la mente se rinda y es como concéntrese en el cuerpo. Y el yoga ha sido eso, Sí, te como cambia full la vida, demasiado. sí. Yo le digo a Andrés, o sea, cuando hago, le digo, pues porque antes de hacer siempre está como la resistencia, además que todavía no es un hábito. Entonces está siempre como la resistencia y yo ya sé que tengo que sacar tiempo para sudar, bueno, entonces, y lo hago ya, o sea, como que lo empiezo a hacer y cuando termino le digo a Andrés, lo necesitaba demasiado porque me paró la cabeza literalmente. Así es. Eso hace. ¿Eso hizo en ti? Eso hizo en mí. Igualito. Lo que acabas de describir. Mental absoluta y, y es como un bache en el tiempo. Y ya después uno sale ahí mismo. El mercado de los niños, pero ese rato es como, uff, qué descanso. Y después retomas también con una mentalidad distinta, de pronto con una velocidad distinta. ¿Y cuando lo empezaste a hacer? O sea, ¿cómo fue esa experiencia? Empecé por lo mismo, necesitaba relajarme, juré que eso era y llegué yo. Y entonces me entraron por donde era, porque yo soy muy física y me encanta hacer deporte y trotaba y montaba en bici y hacía gimnasio de mil maneras. Entonces dije, ve, dos pájaros de un solo tiro, lo máximo, hago ejercicio, me muevo, me sirve y me sirve para todo. Y así me fui como Así te metiendo. fuiste conectando. Qué Ahora sí chévere. ya. Se me olvidó cuál era la pregunta Que no me específica que iba a conoces hacer. tanto desde el yoga físico. Ah, ok, más Creo desde... que iba como hacia, como es de pronto una clase tuya de yoga. Digamos, también lo que he vivido con el yoga, con Dani he hecho yoga muchas veces, o sea, igual Dani ya lleva como más de 2 años que pues como que tiene el yoga presente en su vida. Así no lo haga todos los días, siempre está presente. Y hemos hecho clase en aplicaciones, con Radi, con Contigo. la tuya nunca la he hecho, pero como es una clase, digamos, ya presencial de yoga, pensando en todo esto, pensando de pronto en que yoga no solo es como sentarse al ejercicio físico, sino como todo lo que conlleva. Yo creo que lo que conlleva por fuera de la Ok. clase y es un ejercicio personal, de responsabilidad personal. Hoy siento que es muy difícil que un profe se te siente a darte filosofía, a darte una... No, hay muy pocos profes que lo harían o quizá en un taller, para eso se hacen los retiros, para eso están los podcasts. Para eso están los libros, o sea, es un autoestudio porque es como sentarte a que alguien te diga cómo vivir, cómo comer. Ah, bueno, ahora vas a salir y vas a desayunar un juguito verde, o sea, no. Entonces el profe te da el ejercicio físico, te da una base fundamental porque yo creo que el yoga físico es como el pre-kinder del yoga, es la guardería, entras y eso te lleva a lo demás, pero lo demás lo tienes que hacer tú. Y lo haces en la medida en que avances en lo físico y aprendas a respirar y aprendas a quedarte y a vencer esa resistencia que habrá en cada una de las clases de yoga que hagas, así no sea un hábito o así ya lo sea, cuesta un montón porque el cuerpo se resiste, porque es muy duro, porque es muy retador, porque te saca, porque a veces uno dice, yo, ¿para qué me voy a ir para una clase si tengo mil cosas para hacer? Entonces, en la medida en que tú vas venciendo eso, te vas dando cuenta de que no pasa nada, o sea, sacar una hora para ti no pasa nada y respiras mejor y bueno, pero ya la parte filosófica de comportamiento, de tu relación con los demás seres humanos, no es que eso tampoco se estudia, pero yo creo que se vive y se mastica y se confronta, entonces alguien dirá, esto ni siquiera ya es yoga, es que es, salgámonos del tema del yoga porque es solo una de las mil corrientes, pero también se vuelve como un árbol que abajo están las raíces de todo lo demás, entonces de pronto en una práctica vas empezando a hacer comunidad, que es uno de los conceptos de yoga más importante, tener con quién hablar de tus cuentos, sin Ok. ser un loco ni el raro, pues hoy en día ya no lo es, pero hace 20 años sí lo era. Tener con quién hablar de tus recetas, tener dónde comer la nueva comida que de repente te provoca, tener quien te guíe, si de repente no te provoca comer en las noches, que hoy ya eso tiene un nombre, pero hace un tiempo eso no tenía un nombre, sino usted se Claro. enloqueció, se enfermó. Eh, Leer un libro y tener con quién comentarlo. Entonces después dirás,
ve, yo, mi familia es la raíz de muchas de las cosas que tengo, voy a hacer constelaciones, esto ya no es yoga, yo siempre me lo imagino como una gran redondel, como de la forma que tienen las mezquitas, que tiene, no sé, 20, 30, 40 puertas, y no importa por cuál entres, en la mitad hay un altar común para todas. Y hay gente que entra por la religión católica, hay gente que entra por el yoga, hay gente que entra por las constelaciones familiares, hay gente que entra por la psiquiatría, por la psicología. Y si tú caminas juiciosamente ese camino, todas las otras raíces van empezando a llegar, no tienes que hacerlo todo, pero si llegas al altar común, llegas al lugar en el que dices, ah, estoy aquí en casa, estoy bien, tengo momentos de paz, tengo momentos donde identifico quién soy y soy capaz de diferenciar esa voz del que sí soy, de las voces y el ruido de lo que no soy. Entonces el método que va. Y eso no te lo puede dar un profe. Y ahí es donde también hay que desligarse de ese profe como ídolo, así sea ídolo sano. Porque él lo que hace es un buen profe para mí, lo que hace es que tú descubras las capas, lo que te está cubriendo. Y yo al final de la clase les digo, ¿sienten esa paz que están sintiendo? Sí, es tuya, yo no te la di. Ve y búscala ahora afuera, donde sea, en el tráfico de la ciudad, en medio de una discusión con la mamá, en medio de una discusión de pareja. O sea, búscala, es tuya ya. Lo que hicimos en esta clase fue quitarle las capas que la estaban nublando. Qué lindo eso. La educación en general es eso, ¿no? Yo creo que yo desde muy chiquito fui de pronto juicioso de alguna manera, por obligación, pues como por presión tal vez, pero ya después uno empieza a valorar, por lo menos Dani me reconoce mucho, como es que tú eres como una esponja, que se sienta a aprender en la tarde y toda la tarde ya aprendió algo nuevo. Y en realidad creo que ha sido muy por eso, porque siento que la educación en realidad no es como imponer o adquirir un conocimiento, sino como abrirse a que la vida de uno se llene de eso que está pasando en ese contexto, sea lo que sea. Y Sí, volverte tu propio profe, porque si no, imagínate la angustia apenas se vaya el profe, se te va a ir a otra parte, muere, entonces se te murió el conocimiento. No, él te abrió la curiosidad y ya tú sí, eres tu propio profe para siempre. sí, total. Propio profe y también propio referente, lo que decíamos ahorita. Tal. Sí, sí, sí. ¿Y cuál es como tu relación? Pues ahorita estamos hablando de Bali, de la cultura, del afán que también como con el afán con el que vivimos todos, de plata, de poder, de querer más, de Reconocimiento. reconocimiento. ¿Cuál es tu relación de pronto como con eso, con el sistema? O sea, en este momento, pues porque igual como sea, ya hay muchas reglas y hay muchas cosas que pues vivimos en un sistema. O sea, como Así que eso es. no nos... ¿Cuál es tu relación con el sistema? O sea, digamos como que cómo aprendes tantas cosas de Bali y llegas a Colombia a vivir. A soportar. Sí, Yo estoy educando a mis hijos y al mismo tiempo me estoy reeducando a mí. Entonces, la manera como yo lo he entendido y se los estoy tratando de explicar a ellos es la siguiente. El mundo funciona como un juego de monopolio, de tío rico, uno de esos juegos pues que uno compra propiedades y todo, ¿cierto? Entonces, somos seres libres, silvestres, salvajes, y llegamos todos a cumplir aquí un contexto, y ese contexto está dado, al menos acá en Occidente, por un juego igual a eso, un monopolio, lo montamos, lo ponemos encima de la mesa. Tú eres una señora muy rica que tiene un morrito así de propiedades, tú eres uno que tiene este morrito, la otra tiene esto, vamos comprando, vamos haciendo un intercambio, el que no cumpla las reglas es un tramposo y se va del juego. El que acumule más va a estar muy contento. Uno a veces en medio del juego se ofusca, hay gente que se cree mucho el juego y le da rabia y dice, no, yo no, yo quería la Torre Eiffel y tú la compraste, ¿sí o no? Y todo, lo importante es que hay un momento en el que hay que cerrar el juego y acordarse que es solo un juego y que vamos a cerrar y que la Torre Eiffel no es de nadie y que no pasa nada, cerramos la cajita y volvemos a ser seres humanos. Es difícil salirse de ahí, la Matrix es muy pegajosa, uno afuera sale del contexto y dice estamos todos locos, pero cuando vuelve se impregna de esa locura, o sea, la inhala y la exhala, la ve en las noticias, le llega por redes sociales, es muy difícil tomarse ese rato en el que uno dice, empaco la caja, esto es un juego, no está pasando nada. O sea, pero hay que hacerlo y hay que hacerlo cada vez más a menudo. Yo no me quiero salir del sistema,
yo entiendo que es la forma como funciona hoy el ser humano, yo sé que necesito unos billeticos para pagar cositas y a veces uno mira eso y dices, como que esto es la riqueza, como que esto es muy loco. Y como así que uno hasta los 18 años tiene que ir a un colegio todos los días con uniformecito, o sea, pero es como funciona. Entonces mis hijos, sobre todo mi hijo mayor ya está, es que me quedan 10 años de colegio, 9, eso es demasiado tiempo. Y yo le digo, sí, pero así funciona, ¿cierto? Entonces, usar el sistema, pero no creerse tanto el cuento, porque es que el sistema nos lleva casi que un poco, bueno, ustedes están muy jóvenes para esa película, pero hay una película que se llama El Juego, que un chico, un señor que era insoportable y se había creído el cuento del ego, le contratan todo un juego en el que todo le empieza a salir muy mal y se quiebra y se queda sin plata y la pareja lo deja y llega un punto en el que todas las circunstancias lo empujan a lo peor y él se tira de un edificio y abajo es una colchoneta gigante que lo salva y él no entiende nada y entra a una fiesta y todo el mundo celebrando porque el tipo mata su ego, o sea, le ponen ya como una situación de fin del mundo para que el tipo recapacite y se dé cuenta de que se estaba enloqueciendo. Entonces, como yo lo veo y como lo he entendido, nuestro sistema nos está llevando casi que a una... Primero nos monta un montón, es lo mismo que les decía ahorita, nos monta en pedestales, aunque sean momentáneos, el presidente de la tal empresa, mira cómo te está yendo de bien, y hasta en cosas que no son de plata. Tengo 1 millón de seguidores, han compartido mi historia, o sea, pequeñas victorias del ego, que es una tontería, o sea, son emocionantes, pero no es la vida. Bajé 5 kilos, o sea, no es solo monetario. Y después te das cuenta que hay bajonazos y hay un momento de la vida en que ojalá todos experimentemos la muerte del ego, que sería un poco la metáfora de esta película que les acabo de describir, para darnos cuenta que todo era un juego y que venimos a hacer otra cosa y que venimos a hacer algo más. Esa es mi relación con el sistema y me cuesta, o sea, me dejo absorber, me creo el cuento y después me salgo y digo, qué estupidez, yo estaba llorando por eso, porque me saca lágrimas. O sea, para mí, digamos que los últimos años ha sido literal la muerte profunda de mi ego y de todas mis identificaciones y de todo lo que yo creí que yo era. Y me ha sacado, mejor dicho, lo que no se imaginan. Y ahora es como, estoy tratando de entender que yo nunca fui nada de eso. Pero es complejo y sé que es como difícil de explicar, es un poco loco de explicar, pero así Sí, es muy difícil. Y Siento además que- porque perdón, como que el sistema es antihumano, de alguna forma. Y ahorita estaba pensando con todo lo que estabas diciendo, me acordaba de una conversación que tuvimos la vez pasada que decíamos como Anaísa va en contra, o sea, como en Instagram vas en contra de lo que es el algoritmo, o sea, nosotros decíamos qué delicia poder llegar como a sentirse como tranquilo con eso y seguirlo haciendo así igual porque tú, o sea, digamos, uno porque en no contra del encuentra, algoritmo. porque uno no encuentra videos tuyos como cambiando un montón Ay. de, Sí, como, como reglas de marketing sí, que es que... como si Es que no lo sales sé hacer, me tantas muero de la veces. pereza. Entonces, a veces me han dicho, tu cuenta tiene mucho potencial, estás desperdiciándote. Entonces, yo sí que hay que hacer. Entonces, uno ahí se emociona el ego. No, entonces lo primero es que tienes que entregar tu cuenta, ¿cierto? Te la va a manejar otra persona y tú simplemente le mandas los posts y ella te los mejora y salen los letreritos y el reel tiene que ser hasta ahora y tantas veces al mes y yo, oh no. O sea, primero, ¿quién le va a contestar a toda la gente divina que me escribe de su corazón? Un robot. O sea, no, gracias. Segundo, ¿yo para qué quiero 1 millón de seguidores? ¿Para qué? O sea, ¿qué? Ay, que la empresa te va a llamar y te va a decir que promociones un shampoo y te van a pagar. ¿Yo para qué quiero? O sea, yo quiero otra casa, otro gato, un carro. No quiero nada de eso, no me interesa. Y me toca venderle el alma al diablo, que es al sistema. No me interesa. Qué O sea, no impresión. me interesa. Siempre hay que preguntarse para qué. Sí es muy emocionante. Claro que en vez de 130.000 fuera 1.300.000, imagínate. Primero, ¿son reales esas personas? Segundo, ¿están ahí porque quieren estar ahí? ¿Quieren el ser humano que está ahí? ¿O van a estar ahí echándote hate? Porque es que también eso es una carga. Cuarto, si hoy siento que mi libertad se muere en esta ciudad y no me conoce nadie, pero a veces voy a lugares donde, ay, o sea, me ha pasado que hay veces, una vez estaba yo llorando en un centro comercial, una conversación horrible, y pasó alguien conocido como, porque acuérdense que uno pierde el permiso de ser humano y eso le puede pasar a cualquiera, y me siento prisionera de una comunidad micro
Imagínense, por favor, es que es una cárcel en la que uno se mete. Claro. O sea, yo de verdad quiero eso para mi vida porque lloradas me faltan muchas. Ujú. Bueno, una vez estaba en un concierto, yo no tomo trago fuerte, a mí me fascina el vino, no por nada, es lo que tomo y ya. Pero estaba en un concierto de vallenatos que yo era, Dios mío, ¿qué estoy haciendo? Entonces no había para tomar sino aguardiente y yo dije, uy, entonces me colgaron una copa, así. Y yo, Dios mío, me fui para el baño sola, cosa que casi nunca hago a la 1 de la mañana. Y alguien me miró y me dijo, mire, yoga al alma. Y yo, no, yo no, o sea, no. Yo vivo con la copa. Exacto. No quiero eso. Es que hay que pensar siempre el para qué, porque todo tiene un costo y tiene un precio. Sí, Claro. no, es lo que te va a costar y te llaman y te dan un plan y te dices, te va a valer tantos millones de pesos, pero te garantizo ese es el precio, pero hay el costo. La esclavizada, entonces tienes que crear más, o sea, yo a veces me quedo 1 hora escribiendo un post para que sea bien escrito y me pregunto si sale del ombligo y qué quiero lograr con ese post, si es llamar la atención, si viene del alma, si de verdad, imagínate que me digan, no es eso, es un reel, uno para hacer un reel decente, que el día que tengo decente me toque maquillar, peinar, o sea, no me interesa, gracias. No, el costo es demasiado alto, o sea, eso me roba vida, me roba tiempo de mis hijos, me roba tiempo de mi ejercicio, de mi yoga, no. Entonces, si es así, sí voy a encontrar algo. Y además, Se qué siente lindo. un montón. Sí, Y digamos, yo que soy seguidora tuya, o sea, como que me encanta cómo escribes, cómo hablas, todo, siento un montón eso, como que siempre te estás mostrando demasiado humana, o sea, post que tú publiques, si Sí, yo como no lo puedo no leer en el mostrando, momento, sino lo que... guardo en una cosita que dice como para leer y lo leo después. Ay, hermoso. Porque de verdad siempre siento que hay algo que tú tienes para dar y que uno conecta un montón con las experiencias que pongas. Digamos, muchas veces te he escuchado hablar como de... Se han cantado Ay, con no he Andrés, visto. Uy, como no, del está tema hermoso, de verdad. Hermoso. Pero que no te dañe el micrófono por de su la... hermosura. Como que muchas veces te escucho hablar de temas en los que yo no estoy, digamos como que no soy mamá o digamos tampoco soy profe de yoga, como muchos contextos en los que tú estás y aunque no esté en esos contextos, conecto con la forma en cómo tú hablas de eso porque uno dice, bueno, puede que no sea como la crianza, pero yo como que me identifico de alguna manera en otro contexto con ese tema. O sea, digamos, no sé, yo no soy mamá, pero tengo una hermana de 12 años y algo que tú dijiste lo puedo como llevar a ese momento o como que me puedo acordar de algo que pasó en ese momento. Y con lo de, bueno, todos los contextos como que tú habitas, pasa eso. Y porque lo cuentas de una manera, es que como que es impresionante, ¿verdad? Te lo digo, es demasiado impresionante porque mi papá, que es una Sí. persona católica, o sea, como que tiene sus esquemas y su radicalidad, como todos lo tenemos en algunas cosas, se ha escuchado podcasts tuyos conmigo, o sea, como que ese es plan de nosotros cuando hacemos un viaje, los dos, el del libro de Caroline Mist, el de la anatomía del espíritu, imagínate Wow, una persona como que Sí, tiene sus esquemas en sus cosas, escuchando algo de chakras, sí. es impresionante porque yo siento que es como una de las razones por las que yo conecto tanto contigo, porque tú logras hablar sobre cosas que te pasan, llevándolas a como a lo que puede estar viviendo cualquier ser humano en cualquier otra situación. Ay, Muy qué lindo, bonito. digamos, como añadiendo a esto, como muy lindo no solo hablar desde el creador, digamos, ya hablando de Instagram específicamente, no solo hablar desde el creador, sino también desde el espectador, o sea, uno llenarse de personas que sigue porque de verdad quiere seguir y no porque se enganchó por Ay, el por reel o favor. porque, que digamos, ahorita me pasa con Rusarín, o sea, como que sigo a una persona que es canceladísima por todo lado, pues como que en general Es muy polémico. es muy polémico como hacia el sistema. Entonces, obviamente, y el contenido que hace también es así, como que no hace contenido pensando en redes sociales o para que se venda. Entonces, muy lindo uno también, lo que tú dices, construir primero una comunidad muy fiel y uno construir una comunidad de personas a las que sigue porque quiere de verdad seguir, como también va en contra del algoritmo no seguir a una persona solo porque quiere y porque de verdad le interesa el contenido. ¿Siempre has Y escrito y hablado así?
como con tanta fluidez y claridad? En el colegio lo hacía mucho, mucho, como en los actos cívicos. Me gusta, sí, tenía como una cosita crítica, a veces hacía como artículos y sí, pero creo que cuando he ido desbloqueando como todas estas conquistas de lo que hablábamos al principio, de todo lo que significan esos cambios de rumbo inesperados, ese iba por esta autopista y me taparon, entonces me tocó buscar otro y calle. Entonces cada que voy desbloqueando eso, me voy dando como más libertad y más permiso. Primero siento que sobre todo cuando empecé con Yoga al Alma hace 7 años, estaba más asustada y no conocía mucho el medio, entonces uno entra como pidiendo permiso, como voy a decir esto, pero como dejo de decir cositas, sino cuando lee a otras personas incluso se da cuenta de, sobre todo ahora en redes, que hay que pedir permiso y disculparse 7 asteriscos para decir cualquier cosa, tal, pero no estoy excluyendo, tal, pero no estoy hablando, tal, pero esta es mi opinión, entonces yo empecé muy así y ya, cada vez menos, no estoy pues suelta del todo, pero creo que mi experiencia de vida integradita me ha ido dando como más fluidez. Y el ejercicio de escribir todos los días también. ¿Escribes todos los días? Todos los días. Sí. ¿Y lo haces como antes de empezar tu día o cuando? Cuando salga. Cuando salga. Cuando salga. Cuando llegue. Me acuerdo que en un podcast creo que fue que te escuché, no sé si tuyo o tuyo con alguien más, eh, hablabas de China como ese momento en el que encontraste como ese refugio en la escritura y pues también en el yoga. ¿Cómo sientes que ha cambiado como la manera de escribir en ese momento a la de hoy en día? O sea, como que en cuanto a los temas. Bueno, los temas que han cambiado es porque yo he cambiado, entonces los hijos, pues ahí tenía 20 años, entonces ahora pues hablo de otras cosas que ya me pasan y que están metidos en una mujer ya más grande que soy, pues más de más edad. Pero al revés, el ejercicio bonito ha sido volver a eso, porque en esa época estaba muy suelta, porque yo no escribía para nadie, escribía para mí, para sanarme en mi soledad, en una ciudad donde yo era nadie, nadie me conocía, ni mi familia estaba, o sea, yo caminaba a mis anchas, hacía el ridículo a mis anchas, sacaba mi mapa gigante a mis anchas, iba a mi clase de yoga y repetía la ropa que me diera la gana, o sea, era mi primer respiro de libertad. Y mucho de lo que he hecho de ese momento hasta ahora ha sido buscar volver a eso. Porque ese es el lugar donde más yo he sido en toda mi existencia, de siempre. O sea, me costó, digamos, un mes porque uno tiene esa hipervigilancia muy instalada que cree que alguien lo está mirando. Ay, qué ridículo es, qué pena preguntar, hasta que un día dije, ¿pena de quién? O sea, estoy sola, yo conmigo. Y ya, y cuando ya me solté, ya al revés después volver fue como, Dios mío, verdad que aquí hay que ser decente, una mujer decente, no sé qué, todo. Y es de eso, añoré demasiado a esa mujer, demasiado, demasiado, y ahora estoy más cerquita de ella. Entonces cambian los temas, pero al revés. Ahí sí que estaba suelta mi escritura. Total, además no había redes sociales, yo escribía para mí. Sí. ¿Qué puede ser más real que lo que uno haga solo para uno y que nadie va a ver nunca? ¿Y no te pasa ahorita como que estés escribiendo algo y como sabes que compartes normalmente lo que escribes, no entra como algo a bloquearte, como Sí. de estar escribiendo algo chévere para redes, pero no lo siga haciendo porque lo vamos a publicar? ¿Sí me entiendes? Sí, pero no, escribo, edito cositas como porque no, digamos que yo soy muy franca, pero no me interesa la polémica, me desgasta, que no hay necesidad, no, pues no es lo que busco. Sí, pero digamos, perdóname, o sea, por ejemplo, a mí me gusta escribir y a veces comparto también en post, pero a mí me pasa que escribiendo, como que en algún momento me está gustando lo que estoy escribiendo para compartir, entonces se me empieza a meter eso en la cabeza, lo voy a publicar y como lo voy a publicar, dejo de escribir como tan suelta en el papel, ¿me entiendes? ¿No te pasa eso? Pero es que yo separo. Lo que escribo en las notas del celular casi siempre es para compartir, entonces ya tiene la mentalidad que es para compartir. Y lo que escribo para mí en mi diario nunca lo publicaría, ni loca, o sea, ni loca. Pero no es porque sea nada, pues no, es mío, eso es mi autoterapia, eso no, se está separado, es un compartimiento diferente. Y lo de redes, yo sé cuáles he escrito desde acá y cuáles son como el ejercicio de
no puedo abandonar este hábito y lo voy a hacer un poco más mecánico. Y hay otras que salen, y es más, en el tiempo uno se da cuenta, hay unas que salen como un literal vómito de ideas, en el sentido divino de la palabra. Es como una necesidad, es como una bola de fuego que pum, 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 traduces en un papel y cuáles son más esforzaditas, que hay que ponerle como más esfuerzo, que hay que volver a leer y repito 7 veces una palabra, no salen tan lindas. Pero hay unas que salen como una necesidad y también como una protesta ante el mundo. Yo tengo un poco eso de como de guerrera pacífica, porque yo no soy de pancarta ni de tirar piedra, pero esta es mi pancarta y mi tirada de piedra, es como en mi no estoy de acuerdo. Entonces también una de las cosas que más encienden esas posts que salen aquí muy viscerales son cosas que me pasan y me confrontan y digo yo, no puede ser, o sea, es mi protesta activa, amorosa, y la pongo en un lenguaje más amorosito, las que más divinos salen. Y de alguna manera también ha sido como, o sea, no sé, como que lo que decíamos ahorita de Humanos en Contexto, como que uno comparte y enseña lo que uno quisiera como aprender de alguna forma, pero no solo eso, sino que uno a veces también, bueno, muchas veces comparte cosas porque fue el alivio que uno encontró en algún momento de la vida. O Total. sea, sientes que todo lo que haces, o bueno, gran parte de lo que haces ahorita, se ve como un alivio que fue para ti en algún momento. 100%, 100%. Esa es como la promesa. Si lo pongo ahí es porque ha pasado por mi piel. O sea, no es como una amiga me dijo que si respiras de esta manera. O sea, cero. Ni para qué llenar de información esa red que está tan atragantada de información como de la cabeza, como el estado del arte. ¿Para qué? Yo comparto lo que me eriza literal. Y si no me toca, sino que me medio toca, ni siquiera lo comparto. Bueno, el año pasado me pasó con Barbie, todo el mundo haciéndole como un review a Barbie y yo, no, qué felicidad y hablar de las mujeres, que es un tema que me mueve tanto. Y me fui a ver Barbie y yo forzaba como la cosa, intentaba, un punto dije, no, tengo nada que decir de Barbie, no me mató Barbie, no me tocó la piel, no me erizó ni por un segundo, me gustó la Barbie rarita, dije yo soy como parecida a esa Barbie rarita y ya, lo único, pero no me pareció ni revolucionaria ni con, no, me pareció que le hicieron más bulla para mi gusto de lo que merecía y ya, entonces no, porque ahí siento que es ruido, por las redes están tan llenas de ruido, es como un pito más en la autopista a las 6 de la tarde, no hay necesidad. Entonces si a mí no me toca, no lo comparto. ¿Consumes harto Instagram? ¿Perdón? ¿Consumes Instagram? O sea, como que ¿De ves otras harto. personas? Sí, mucho. Y es parte de lo que comparto y eso es súper exitoso. Comparto una cantidad de frases y reels de otras personas y la gente es como, gracias por curarnos un poco lo que pones. Claro. Les sirve como ese filtro y les gusta. Sí, lo Y, hago mucho. ¿Y no has llegado a tener como la relación también tóxica con Instagram? O Sí, sea, mucho. digamos Y todas pensándolo porque estas, igual es o sea, las preguntas como que estamos haciendo también van muy desde el, desde la piel, sí, sí, o sea, lo hemos tal vivido cual. un montón, como cómo haces para saber qué es ruido, pero no dejarte consumir por ese ruido también. No, eso me dejó consumir también. Y yo digo, llevo cuánto mirando aquí bobadas. Porque también sigo gente que quiero mucho, pero en un punto a mí qué me importa. Es que hay gente que muestra cómo se viste, cómo no se viste, el zapato que se pone. O sea, y yo a veces soy como, yo podría estarme leyendo esta delicia del libro, estoy aquí viendo el zapato. O sea, la amo, la adoro, no la voy a dejar de seguir, pues no me interesa. A mí no me interesa el mundo de la moda. Divino, hermoso, pero no es mi mundo. Y siento que el ruido para mí, para mi profesión, para mi propósito, me ocupa tiempo, digamos, sabiendo que el tiempo es tan valioso y tan escaso. Entonces sí, me atrapa, es que eso lo atrapa a uno, se lo lleva. Y me veo viendo vestidos de novia y yo, pues, no sé, por Dios, vestidos de fiesta y yo qué estoy haciendo, recetas de cocina que nunca voy a hacer porque son complicadísimas y yo qué, es ruido. O sea, no es que sea basura, pero para mí vida y para mí storytelling y para mí es ruido en el momento, lo es. Ujú. Bueno, yo creo que ya podemos empezar a cerrar, pero antes de cerrar, digamos, ¿cómo podrías de pronto hablar sobre consumir redes sociales? Lo que dice Dani, o sea, sí es una pregunta muy desde mí, de pronto desde muchos retos que tengo ahorita, pero también como desde ese miedo en la sociedad, desde, no sé, ver tantas historias, tantas cosas. ¿Cómo crees que uno puede empezar a mejorar como la relación con las redes sociales? Yo creo que lo primero es que uno se tiene que mejorar es a uno mismo, o sea, el
el detonante eres tú, ¿me entiendes? La información está ahí, hoy está acrecentada y aumentada, pero el lugar común de todo lo que te choca eres tú. Ay, es que la gente hace, es que la gente, no, la gente también salva vidas. O sea, a mí hay gente que me dice, me salvaste la vida con el podcast, y yo digo, yo no le salvo la vida a nadie, yo me siento en un micrófono, hablo cosas, y hay gente que dice, esta vieja me tiene hasta acá. Y hay gente que dice, esta vieja me salvó la vida. Entonces la info es neutra, hay gente que la recibe, la absorbe, la estudia, después recomienda un libro y va y lo lee, se lo absorbe, tiene sed, esa persona lo hizo. Entonces el ingrediente común es uno. Si a uno lo detona es porque hay algo en uno. Si a ti te da rabia que todo el mundo vaya de vacaciones a Bora Bora, a todas partes, o sea, el asunto es de uno. Te da rabia, tienes un resentimiento, tienes una relación súper compleja con la plata, tienes un complejo que es muy común en América Latina como económico, de que la plata es sinónimo de algo malo, o no, pues esta gente que estará haciendo es raro para que se mantenga de vacaciones. Ojalá uno supiera y tuviera la conciencia para voltear eso y decir qué hay en mí que hace que esa relación sea tan difícil. Porque hoy te dicen mucho, deja de seguir, pero se te va a aparecer en otra parte, en el amigo de toda la vida que de repente llega en un carrazo y te jala los mismos hilos. Claro. Entonces, hoy está, como te digo, aumentado y es difícil, y para niños que no están preparados para ese exceso de estímulos y de dopamina y de rabia y de envidias que se despiertan con esto es mucho, pero para ti como adulto, para ti como adulta y para los adultos que nos estén oyendo, la responsabilidad es nuestra, es que ya estamos formados. Y en lo que Entonces, sea, o sea, en la en lo que política. sea y en el cuerpo. Entonces, ay, es que solo muestran cuerpos perfectos. Mira, si tú tienes una relación sana, realmente sana con tu cuerpo, te puede parecer la reina del siglo. Yo no me cambio ni por la reina del siglo, y tengo clarísimo que no soy perfecta ni en lo más mínimo, pero me gusto un montón, con la panza de mamá que tuvo 2 hijos, con el cuerpo de una mujer de 40 años. Me gusto impresionante, me lo cuido sin obsesiones. Pero entonces a mí sí hay viejas que aparecen y yo digo, uy, y tienen los mismos 40 cuadritos, yo color canela, yo estoy reconciliación total de que ella, sí, yo me asolé 10 días, nunca va a ser color canela, y uno entra en reconciliación con eso. Entonces, con los hijos, ay, esta sí parece que tiene los hijos juiciosos. ¿Qué hay en tu asunto de vida que te hace de verdad querer todavía las mentiras de que alguien tiene hijos perfectos o relaciones perfectas de maternidad? Es más uno. Yo creo que lo que hay que reformar es uno, y obviamente no sigan a todo el mundo, curen sus redes, hagan unfollow, lo que como dicen los mexicanos, si te choca, te checa. Entonces, si hay algo, relación ahí, algo tirante, revisa. O sea, es mejor dejar de seguir o revisar en mí. Creo que es la forma, pero mientras nosotros el dedito señalador esté mirando para afuera, no estamos mejorando nada. Ay, es que las redes, y después se acaban las redes y va a llegar otra cosa. Claro. Antes no eran las redes, sino es que ahí los amiguitos del salón de mi hijo, todos van a Disney y nosotros no tenemos plata para mandarlo a Disney. Entonces, ¿cuál era el que había en ese momento? Entonces, matemos a todos los que van a Disney o quitémosles la plata, ¿cierto? O sea, siempre existirá la comparación para arriba y para abajo, siempre. Es uno el único. O sea, como decía Gandhi, sé el cambio que quieres ver en el mundo. Hace uno el trabajo en uno y cambiamos el mundo en nuestro mini metro cuadrado. Sí, total. Yo siento que ahorita con lo que estabas compartiendo me acordaba de una situación que estamos viviendo con mi hermana. Ahorita te contaba que tiene 12 años y es como que uno como adulto y por las experiencias que ha tenido va pensando y como observando lo que uno hace y lo que los demás hacen de una manera. Pero con los niños es muy difícil porque, o así lo he sentido como con mi hermana, porque, listo, sí, digamos uno se encarga como de su espacio, pero ellos salen y está pasando otra cosa ya. O sea, mi hermana en estos días tuvimos una pelea por un celular, que porque el celular no era, o sea, igual de grande a los nuevos que están saliendo, que porque los amiguitos le decían cosas con ese tema. Entonces, así tú le expliques como a los niños, o así ha pasado con mi hermana, como que ellos ya están metidos también de alguna manera en ese... ¿Tú cómo manejas ese tema con ellos? Si fuera un tema de esos de celular, que llore. Pues, Pero digamos como en general, o sea, como el sistema, pues no el sistema, como lo humano normal, como que el ego en ellos está también
a flor de piel, ¿no? Como la comparación Es la y... formación, pero es la historia de vida que todos tenemos que tener. Por eso te digo que en un punto tiene que llorar, es que está llorando su ego y no pasa nada. Si le das el celular grande, después va a llorar por el viaje a Disney, después va a llorar porque no va a medir sino 1,60 y las amiguitas miden 1,70. Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a hablar con Dios para que le mande 10 centímetros? O sea, no, así funciona la vida y punto. Y hay diferencias siempre, y repito, para arriba y también para abajo, todo, pero todo el tiempo las hay. Entonces, yo les hablo mucho de esta metáfora del monopolio. Es demasiado importante que ellos entiendan y se desliguen, así sea por un microsegundo, de que esto es un juego. O sea, es un juego social. Lo mismo entre adultos es lo mismo y se lo creen. Es que le va a pasar. Después los amigos van a tener novio más rápido o novio menos rápido. Y el novio va a tener un carro más chévere o menos chévere. Y ella va a tener un sueldo más chévere o menos. Todo el tiempo le va a pasar. Es un entrenamiento para la vida. Pero entre los 7 y no sé, y para siempre hasta que la muerte del ego se nos presente, como les digo, ojalá todos en algún momento de la vida estaremos construyendo el ego en todo su esplendor, todo, con cada cosa que adquiramos. Entonces, con cada viaje, con cada celular, con cada logro, con cada diploma, con cada grado, con cada posgrado, con cada pareja, con cada club, todo el tiempo estamos construyendo, 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 construyendo. Hoy en día se nos quiebra el cascarón. Ojalá estemos lo suficientemente fuertes en esa raíz espiritual para entender que todo eso no éramos nosotros, que estemos fortaleciendo el espíritu que va a haber dentro de ese cascarón, porque o si no, la gente se suicida. Y eso es lo que pasa en los que están en bolsa, que un día se cae la bolsa y eso se tiran por el balcón porque sienten que si tienen que devolver el Mercedes y el apartamento que compraron, no sé, en los Alpes suizos, no, la vida no tiene sentido. Es solo un inicio de toda una historia de vida y será la de ella y la tendrá que vivir a su manera. Y lo único que uno les puede dar es que el ser que hay dentro de ese cascarón esté fuerte. O por lo menos sepan que existe, porque fuerte puede que no esté, pero que sepan que existe algo permanente dentro de la impermanencia de la vida. Que todo lo demás es prestado, hasta cosas aparentemente no materiales, como una identificación excesiva con tu papá y tu mamá. Y cuando se vayan, ¿qué vas a hacer? ¿Quién es ese ser aparte del hijo de? Una identificación con tu salud y entonces el día que te digan que tienes un diagnóstico, ¿qué vas a hacer? Una identificación excesiva con, no sé, con la juventud. Entonces el día que lleguen las canas y las arrugas, ¿qué vas a hacer? Y una identificación exagerada con tu país y entonces los venezolanos que les ha tocado salir de su país, ¿qué van a hacer? O sea, son 1000 muertes del ego. A veces son mini muertes y a veces es la muerte donde te quitan todo al mismo tiempo. ¿Qué vamos a hacer ese día? Si estamos solo identificados con eso, ese día es el día que nos tiramos. ¡Ay, aumentan los suicidios! Claro, porque la gente se le olvida que dentro de ese cascarón hay un ser acurrucado, doliente, real, que puede trascender eso y mucho más. Todo, todo, que son los mismos seres que trascendieron Auschwitz, los mismos seres que trascendieron la esclavitud, los mismos seres que han atravesado una violación continua, pederastia, incesto, violencia de todo tipo, están parados, afortunados de cierta manera porque tuvieron rompimientos horrorosos, pero que les contaron que había un ser que podía sobrevivir a todo eso. Para mí eso es la vida espiritual, por eso les digo que ni pararse de cabeza, ni ser un gran yogi, ni ser un gran escritor, ni tener un apartamento espectacular. Ojalá uno todos los días pueda hacer el ejercicio de desligarse, sí, pero eso no es la vida. La vida es lo que llevamos adentro cuando nos quitamos esos cascarones. Qué lindo. De verdad, gracias por todo esto. Con todo Y por el amor, espacio, chicos. por abrirnos la puerta. Creo que esto de verdad como que llena mucho de humanos en contexto y es que estamos entrando al espacio de las personas. Entonces, de verdad, gracias por abrirnos la puerta a tu casa. Y a todo lo que has vivido también, y además por aceptarnos a hacer este podcast después de venir de un viaje larguísimo. Me No da sabemos cómo muy eres duro capaz. aterrizar, me da muy duro, no, aquí estoy parada, pero ahora a las 6 de la tarde no soy humana, me da demasiado duro volver, demasiado, como esa libertad y tanto a volver entre los niños, la casa, el mercado, el carro, la gasolina, las clases, el predial, la administración, y yo digo, no, yo no quiero ser una señora decente, qué horror. Me da muy duro, me da gripa, tengo gripa, me da gripa volver, o sea, siempre. Y me descuadro mucho de horario, pero esta es una buena hora, porque ahora hoy caigo en picada. Uy, no.